Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Voy a dar inicio con el módulo número 2, recordando por favor que en el módulo número 1 hemos atravesado un desarrollo acerca de lo que es enfermedad no transmisible y de cómo afecta a nivel general las capacidades condicionales, tanto en estructura como a nivel funcional. Ahora bien, vamos a ir con uno de los desarrollos que atraviesan intrínsecamente al módulo número 1, que es la actividad física adaptada. Vamos a iniciar explicando qué son los movimientos, actividades físicas y deportes, en que el acento se pone en los intereses y potencialidades de los individuos con capacidades limitadas. Este concepto de Dolly Tipper, que es una autora alemana, está muy arraigado en el deporte adaptado, pero desde una perspectiva social. Bien, por consiguiente, retomamos un concepto de lo que es ejercicio como polipíldora y de los cambios que produce a nivel estructural y funcional, como lo expliqué al inicio. Por esto vamos a tener en cuenta de que existen adaptaciones que nosotros podemos producir de acuerdo al medicamento, de acuerdo al tipo de actividad física y manejando los componentes de la polipíldora que nosotros vayamos a describir. Cuando vamos a prescribir este ejercicio, existen un sinnúmero de concepciones que vamos a tener en cuenta para ser más específicos con el desarrollo de cada tipo de actividad o de ejercicio que vamos a prescribir y vamos a soltar mitos, vamos a soltar concepciones un poco paleolíticas, tradicionales, de contemplaciones más de tipo social o de bienestar general, donde nos recomiendan ir a caminar, donde nos recomiendan andar en bicicleta, de donde nos recomiendan hacer natación o pasear o hacer más actividad física dentro del hogar. Bueno, nosotros vamos a quitar, vamos a despojarnos, vamos a hacer una ruptura de ese paradigma, tratando de prescribir actividad física propiamente dicha, quitando de todo aspecto lo que estamos tratando de hablar, inculcando las herramientas que nos van a permitir ser más específicos con el desarrollo de la actividad o el ejercicio y de producir los cambios que son significativos. En este sentido, las prescripciones, estas dosis de actividad física, están dependientes en dar respuesta, ¿bien? Es decir, el efecto. Nosotros vamos a prescribir actividad física con el interés de obtener una respuesta. Sus características principales para prescribir son 4. Nosotros encontramos el FIT, que es la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. Acá cuando nosotros describimos la frecuencia, lo representamos como el número de días por semana o número de veces al día, o sea, dentro de la misma sesión que nosotros hacemos actividad física. Cuando describimos la intensidad, estamos hablando del porcentaje del consumo de oxígeno, el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, el índice del esfuerzo percibido o el umbral del lactato. Recuerden que el umbral del lactato es la acumulación en el torrente sanguíneo de este metabolito y se mide por milimol. Cuando nosotros describimos el tiempo, estamos hablando de la duración de cuántos minutos hacemos este tipo de actividad física, cuántas kilocalorías gastamos o oxidamos. Cuando nosotros describimos el tipo de actividad física según el plan de entrenamiento que estemos diseñando para las características y los objetivos que tenga esta persona, vamos a hablar de 2 grandes ramas. La primera es la de entrenamiento de fuerza y la otra es la de la resistencia cardiovascular. Y acá nosotros vamos a tener una contemplación para poder dar inicio ya a lo que es prescripción, que es lo más importante, porque sucede que podemos trabajarla de forma alternada a la fuerza y a la resistencia cardiovascular, o la podemos combinar. Cuando nosotros combinamos un entrenamiento que tenga estos 2 objetivos, estamos hablando de entrenamiento concurrente. Acá encontramos un trabajo de investigación del 2018, porque en este sentido nosotros podemos tener como objetivo mejorar la fuerza, aumentar masa muscular o tener más potencia. Y acá lo que nos está diciendo básicamente es que le vamos a dar prioridad en frecuencia de días a ese objetivo, o sea, el entrenamiento de fuerza, y no tan así al entrenamiento cardiovascular. Ahora, si por todo lo contrario, mi objetivo es tener mayor resistencia, mejorar el consumo de oxígeno, resistencia periférica o biomecánica,
nosotros le vamos a dar mayor prioridad al entrenamiento cardiovascular y no tan así al entrenamiento de la fuerza. Esto es para que se tenga idea de que si fuera un entrenamiento del 100%, ¿qué porcentaje de ese 100% le daríamos a la fuerza y qué porcentaje de ese 100% le daríamos a las actividades cardiovasculares? Ahora acá nosotros lo que vamos a encontrar en el ítem número 2 que se encuentra debajo, que están hablando de HIIT y SIT, que ya lo voy a desarrollar, pero baja activación de AMPK. ¿Qué es esto? Este AMPK es un sensor energético que promueve el catabolismo, es un complejo proteico que colabora al gasto energético, es propio de las actividades de resistencia. ¿Bien? Es propio de las actividades de resistencia. Nosotros en el cuerpo tenemos muchos reguladores o rutas energéticas de acuerdo al tipo de actividad que estamos haciendo en ese momento. Estos pasarían a ser de segundo orden, pero más allá de eso tenemos muchos reguladores. Este es uno de los más importantes, es la proteína sinasa activada por monofosfato de adenosina. Cuando nosotros hacemos actividades del tipo de resistencia cardiovascular, se activa esto, repone el ATP, se activa por el estrés celular, por el ejercicio, incluso algunos medicamentos que consumen diabéticos lo pueden activar también. Es propio de la resistencia, recuerden eso. Ahora, ¿qué pasa? Si esta vía señalizadora, esta ruta energética, está presente, tiene la característica de inhibir a otra ruta que es la propia de la fuerza, de los entrenamientos de fuerza o de sobrecarga, que es la que promueve la síntesis proteica. Quiere decir que una vía puede inhibir el desarrollo de otra vía que no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, hay dos vías y esta inhibiría a la de fuerza, la que me promueve a mí la síntesis proteica. Pero eso lo vamos a explicar ahora. Porque son interferencias. ¿En qué sentido? A este trabajo de investigación de Schumann del 2015 se ha realizado una diversificación, una segmentación en 3 grupos en donde durante 6 meses se entrenaron. Un grupo entrenó dentro de la misma sesión de entrenamiento, primero resistencia y luego fuerza. El segundo grupo lo hizo al revés, primero fuerza y después resistencia. Y un tercer grupo lo trabajó de días alternados, no intrasesión, sino más bien intersesión. Ahora bien, no hubo diferencias significativas en el VO2 ni en la fuerza ni en los grupos que trabajaron intrasesión, independientemente del orden que le hayan dado a los objetivos de la carga o el entrenamiento de ese momento, pero sí se logró encontrar muchas diferencias al comparar los sujetos que hacían entrenamiento dentro de la misma sesión de fuerza y de resistencia a los que lo hacían pero de forma alternada, en días contiguos o separados. Entonces acá nosotros encontramos que sí existen interferencias y la podemos conceptualizar como agudas, que es propia porque es una fatiga acumulada que va perjudicando el rendimiento de la siguiente, o la podemos encontrar con la crónica, que es una interferencia que propone que el entrenamiento de resistencia activa la MPK, recuerden que es la proteína sinasa activada por monofosfato de adenosina, inhibiendo la mTOR. ¿Qué es la mTOR? Para aquellos que no lo sepan, es la diana de rapamicina en célula de mamífero. Esta promueve la síntesis proteica. Entonces ahí tenemos el problema de cómo podemos englobar un entrenamiento en circuito, por ejemplo, el HIIT, el SIT. Si yo voy a dar de ejercicios de fuerza y luego de resistencia, o de resistencia y luego de fuerza, y lo que puede perjudicar a la vía señalizadora. Y recuerden que estas vías señalizadoras proponen adaptaciones propias. Entonces, podemos trabajar de día alternado o manteniendo un orden dentro de la misma sesión, dándole prioridad a un ejercicio de fuerza en relación a resistencia o viceversa. Continuando con esto, nosotros encontramos 3 grandes grupos de tipos de entrenamiento. Tenemos el entrenamiento continuo de intensidad moderada. Acá podemos hablar básicamente de sus beneficios, que es la función cardiovascular, resistencia cardiovascular, la lipólisis. Nos explican, sinceramente acá no hay mucho que hablar, porque es el entrenamiento continuo, que se puede ser aplicado en pista, en trekking, en running, en natación, en ciclismo, el fartlek propiamente dicho, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones, que sea de 20 a 60 minutos y que sea en escala de Borg modificada, la que va de 0 a 10, entre 6 y 7. Esa tiene que ser la percepción del esfuerzo. Ahí se tiene que mantener. Recuerden que existe una correlación entre la escala de Borg, la frecuencia cardíaca, el VO2 y el lactato. Tenemos una correlación entre todos esos indicadores. Ahora bien, continuando con esto, podemos continuar y pasamos al HIIT, que es el entrenamiento de alta intensidad intervalado. Los beneficios son más
porque acá tenemos aumento del consumo de oxígeno, aumento de la dopamina, que es un neurotransmisor que produce placer. Tenemos la estimulación de las fibras musculares, todas las fibras, porque tenemos las tipo 1 que son las lentas, las tipo 2 que son rápidas y las tipo 2B que son las explosivas. Y cuando hablamos de aumento de densidad mitocondrial como beneficio, estamos hablando del aumento del número de mitocondrias en la célula muscular. Ahora bien, acá la representación del ATP es por medio de la fosforilación oxidativa. Yo acá puedo encontrar dentro de espacios de tiempos muy cortos, porque acá van a ver que duran entre 60 y 200 segundos, o sea, entre un minuto y un poquito más de 3 minutos, yo voy a encontrar entrenamientos, pero miren la intensidad. Acá en la escala de Borg modificada, vas de 8 a 10, una intensidad mayor, lo que ha disminuido es el volumen. Las pausas tienen que ser completas. Pueden tener una propuesta de un trabajo interválico como se encuentra acá abajo. En la parte inferior tienen entrenamientos de fuerza y al último encontramos el entrenamiento o el trabajo de resistencia. Básicamente propone una gran ayuda. Si ustedes proponen actividad física, ya van a ver para qué sujetos es mejor, pero si proponen una actividad física de estas características tiene grandes beneficios. Continuando, tenemos el SIT, que es el entrenamiento interválico de sprint. Acá en el SIT tenemos beneficios similares al anterior. Hay que tener muy en cuenta y proponer el énfasis de que acá la intensidad es al 100%, escala de Borg modificada. Tiene una postura de 10, un orden de 10. Y además de ello, los trabajos son entre 6 segundos y 30 segundos. Miren la magnitud del trabajo, cómo será denso, de que ha disminuido exponencialmente el tiempo de trabajo, pero tiene que ser al 100%. Ya hablamos que los beneficios son similares a la anterior. Acá, por ejemplo, podemos encontrar que las pausas tienen que ser muy completas. Acá hablamos de que ya se sabe de que a los 180 segundos de pausa, o sea 3 minutos, ya recuperamos el 98% de la fosfocreatina. Estamos hablando a nivel metabólico, ¿bien? Ahora, ejemplo de esto es un trabajo en pista de atletismo, velocidad elevada, o sea el 100%, durante 20 a 30 segundos va a ser la pasada con recuperaciones entre 3 y 6 minutos. A esto le vamos a realizar 4 a 6 repeticiones. Pueden jugar con los tiempos, ahí tienen los parámetros para darse cuenta, pero actualmente en la bibliografía que se ha leído, lo que se ha encontrado, es que los trabajos más generales y aquellos que producen adaptaciones tanto a nivel anaeróbico como aeróbico, son los trabajos donde se trabaja el 100%, pero en 15 segundos, pero con pausas completas. Recuerden que esto también puede ser aplicado a ciclismo, a natación. Continuamos con la actividad física, concepciones de lo que es actividad física, ejercicio físico, esto ya lo hablé en la unidad anterior. Acá tenemos algunos aspectos a considerar, por ejemplo, acá en el orden jerárquico, si se quisiera, de cómo nosotros llegamos a trabajar, de cómo nosotros podemos respaldarnos, de cómo nosotros podemos encontrarnos, es a través de lo siguiente. Tenemos los ámbitos de incumbencia de la actividad física y encontramos en primer lugar la Organización Mundial de la Salud o el Colegio Americano de Medicina del Deporte. En este sentido, ellos nos dan indicaciones o recomendaciones generales sobre algunas contemplaciones de la calidad o la cantidad del sujeto. En segundo lugar, tenemos la indicación que le da el médico especialista. Y en tercer lugar nos encontramos nosotros, que somos los profesionales del movimiento. Eso lo van a encontrar acá y está resumido de la siguiente forma. Por un lado, el consejo, como lo mencioné, la indicación, que es donde intercede el médico especialista, y al último la prescripción que nos encontramos nosotros. Y lo que van a ver abajo son algunas características de la carga, las más sobresalientes, que es contenido de la carga, componente de la carga y organización de la carga. El contenido de la carga general, especial, competitivo, ya lo voy a desarrollar. Los componentes de la carga, lo que estuvimos hablando en el módulo anterior, que yo voy a tener muy en cuenta al presentar ejercicios. Recuerden que si en la última parte del módulo anterior yo le hice mucho énfasis que siempre utilicen el volumen y la intensidad como indicadores para regular planificaciones de entrenamiento de actividad física. Bueno, tenemos muchos más componentes para poder agregarle complejidad o simplicidad a la actividad física. Y la organización, si lo voy a trabajar de forma simultánea, secuencial o temporal. Para ser más gráfico, voy a explicar lo que es carga. Encontramos una de las definiciones, que es la totalidad de estímulos efectuados sobre el organismo. Su objetivo es perturbar la homeostasis, que es el equilibrio dinámico. Ahora, conjunto de ejercicios que son realizados por el sujeto abordados de acuerdo a su nivel de especificidad. Acá encontramos el principio de la individualidad y de la especificidad del objetivo.
no todos entrenan de la misma forma, no todos tienen las mismas características, no todos los grupos, por más que sean del mismo grupo con enfermedad no transmisible, van a reaccionar igual, ni tienen los mismos objetivos. Siguiente definición, que la cantidad de efectos que unos determinados ejercicios corporales tienen sobre el estado funcional del organismo, Matveyev, del 1977. Esta carga va a tener una diferencia abismal en las adaptaciones que produzca en el cuerpo, porque si encontramos un sujeto de nivel de entrenamiento alto, o sea, un atleta de alto rendimiento, sea sano o que tenga enfermedad no transmisible, la carga va a producir efectos muy pequeños. Y esto sucede básicamente en sujetos entrenados porque sus reservas adaptativas, es decir, la saturación existente de sus células, es muy poca. Ya han saturado, han adaptado lo que tenían que hacerlo y le va a dar muy poco margen para poder hacer cambios significativos a nivel de entrenamiento. Por el otro, aparte de ello, creo que la realidad entre Catamarca y por lo general la media de la población que vamos a entrenar no se encontraría por ahí, pero puede pasar, es para que lo tengan en cuenta. La media nos va a decir que nos vamos a encontrar con sujetos de nivel de entrenamiento bajo a moderado, donde sí vamos a tener efecto mayor como respuesta a la carga, porque son sujetos que no están entrenados, tienen muchísimas posibilidades de hacer supercompensación y adaptaciones fisiológicas a largo plazo. Esta carga, podemos encontrar tipos, acá nos encontramos con la discriminación que que nos da Bosco en el 2000, puede ser inútil, porque podemos hacer un tipo de ejercicio de orientación que no tenga una complejidad, ni produzca una ruptura del umbral, ni perturbe la homeostasis. Bien, podemos encontrar carga de recuperación, que favorece la regeneración, pero evitando el desentrenamiento. Tenemos una carga de mantenimiento, donde hallamos el mínimo, evita el desentrenamiento. El desentrenamiento es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Al último en el anexo voy a explicar bien algunas características del desentrenamiento, cuando el sujeto falta muy a menudo o faltó un mes, y de cómo tenemos que tener en cuenta para reprogramar esa actividad física y volver a los estadios iniciales de la planificación. La carga entrenante, que es la que a nosotros nos importa, donde es el máximo volumen, la síntesis proteica adaptativa, y la carga máxima. Ya en la carga máxima nos encontraríamos con mucha intensidad, mucho volumen. Recuerden que nosotros tenemos una hipótesis de la dosis-respuesta, de dosis-efecto del ejercicio, y esto sería contraproducente. Básicamente acá lo que vamos a encontrar es que nosotros prescribimos a través de una planificación de ejercicios. Recuerden lo anterior. Atribuimos efectos que nos da la carga y se mantienen respuestas fisiológicas que son las adaptaciones fisiológicas propiamente dichas, que las podemos encontrar en 4 grandes grupos: las cardiovasculares, las hormonales, las neurales o neuromusculares y las óseas. Acá van a ver cómo el ejercicio, de acuerdo a su planificación, de acuerdo a dónde lo ubique y la complejidad que le dé en cuanto a duración, densidad, intensidad, volumen o frecuencia, va a hacer cambios a largo plazo porque el efecto es acumulado, ¿bien? Y tenemos que saber dónde bajar para que el sujeto pueda producir una supercompensación. Esto es fisiología y entrenamiento. Cuando empiezo a desarrollar lo que es contenido de la carga, nosotros vamos a tener en cuenta, para ser más gráfico, el ejemplo de salto en largo. Cuando yo hablo de general, hablo de crear los fundamentos de la preparación física, donde el trabajo está centrado en el volumen, no tan así en la intensidad. Luego se irá aumentando gradualmente eso, pero nosotros queremos un buen volumen de trabajo, un buen trabajo de base que desarrolla el sujeto con todas las características propias de la actividad y pueden agregarse a este trabajo de multisaltos, por ejemplo, trabajos de juegos lúdicos. Continuamos con ello, pasamos a la especial, donde es la transferencia de esa base que hablábamos en aspecto general a un componente más específico. En este lugar se tiene que disminuir el volumen y aumentar la intensidad. La carga tiene que ser óptima. Recuerden lo que hablábamos de carga óptima. Ahora, es importante, acá es muy importante porque ya estamos trabajando con intensidad variada y la recuperación no va a ser la misma de acuerdo a la intensidad del trabajo. Van a ver que hay ejercicios de fuerza máxima, hay una discriminación de fuerzas, hay muchas fuerzas, encontramos entrenamientos que tengan que complementar al entrenamiento del sujeto. Por ejemplo, esto es especial porque yo trabajo un día fuerza máxima, otro día trabajo fuerza explosiva, fuerza reactiva. Voy a ir cambiando, dosificando, para ir agregando complejidad a las actividades al desarrollo de la planificación.
Básicamente sería eso, y los competitivos son los propiamente dicho, ya en situaciones competitivas donde el periodo de volumen es breve, pero a máxima intensidad, ya sería el desarrollo del salto. Continúo con ello, con los componentes de la carga. Encontramos el volumen, que es la medida cuantitativa de las cargas de entrenamiento de diferente orientación funcional que se desarrollan en una unidad o ciclo de entrenamiento. ¿Cómo puedo medir el volumen? Con el tiempo, o sea, el tiempo en el que estoy trabajando, la distancia recorrida, el tiempo que estoy corriendo, la distancia recorrida, la cantidad de serie, la cantidad de kilogramos levantados. Acá es importante recalcar esto porque hay una actividad obligatoria que ustedes tienen en este módulo donde tiene que ver el control del rendimiento del sujeto. Le voy a hacer una aclaración ahí al último para que tengan idea de cómo desarrollarlo ese ejercicio. La intensidad es el aspecto cualitativo de la carga, llevada a cabo en un periodo de tiempo determinado. Es la cantidad de repeticiones, la velocidad de la ejecución, la complejidad del ejercicio. Vamos a la densidad, que es la frecuencia con la que el deportista recibe estímulos por unidad de tiempo. En realidad sería la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo de pausa. Si yo voy a trabajar un tiempo de trabajo y voy a descansar 2, si yo hago resistencia, trabajo 5, descanso 2. Si yo hago velocidad, trabajo 1 porque es a máxima intensidad, pero descanso 4. Recuerden lo de SIT, eran muy breves los periodos de tiempo de entrenamiento de la pasada, pero muy grandes los tiempos de recuperación. A mí me importan los cambios hormonales que produzca esto, metabólico. Frecuencia, el número de veces que realizamos un cierto ejercicio o entrenamos un grupo muscular en un periodo de tiempo concreto. Generalmente acá en la frecuencia encontramos el microciclo. Sería de una unidad muy pequeña, tenemos la sesión de entrenamiento, que es un día. Tenemos el microciclo, que es el trabajo de una semana, 7 días, 7 sesiones serían un microciclo. Tenemos luego el mesociclo, que son 4 macrociclos, el trabajo del mes. Luego de ello tenemos de 1 a 3 meses, hablamos de un macrociclo. Ese sería el orden, sesión, microciclo, mesociclo, macrociclo. La duración es el periodo de influencia de un solo estímulo o un periodo más largo en el que se trabaja con cargas de una misma orientación. Acá encontramos dos teorías o dos propuestas conceptuales, una que es la ley del umbral y la otra que es la teoría del estrés. Para que nosotros tengamos idea, la ley del umbral nos explica que la adaptación se logra por los estímulos progresivamente crecientes. Se debe sobrecargar el umbral de cada sujeto para entrenar. Nosotros tenemos que proponer eso. Recordar, por favor, lo que es la carga inútil. Si yo estoy proponiendo carga que simplemente sea orientativa, no voy a estar rompiendo el umbral. Si ahora voy a una carga donde hay volumen, donde hay carga entrenante, donde hay una carga óptima, la intensidad es adecuada y propongo ejercicios adecuados también, ya estoy trabajando sobre la ley del umbral. Vamos a la segunda, que es la teoría del estrés, que es la teoría de Seidel, la cual nos explica que es una respuesta no específica del organismo, ya que encontramos la primera fase, que es la fase de alarma, cuando el cuerpo detecta un estresor. En este caso, la actividad física es un estresor. Ahora, la segunda fase es la adaptación, cuando el cuerpo reacciona ante este estresor. Y la tercera fase es la de agotamiento, que por la duración o intensidad se agotan las defensas del cuerpo. Cuando nosotros rompemos y el trabajo en sí de duración es muy largo y la intensidad es muy elevada, nosotros estamos agotando las capacidades de respuesta para hacer frente a este estresor. Y en cuanto a la organización de la carga, que es la tercera característica global, acá nosotros vamos a sistematizar en un periodo de tiempo las cargas de diferente orientación. El efecto es tratar de hacerlo acumulado, pero positivo, que sea una interconexión positiva de cargas, por así decirlo, y vamos a atender dos aspectos, la distribución de la carga en el tiempo y la interconexión, como yo lo mencioné. Esta frase de Bergoyansky del año 2000. Por un lado, vamos a tener la temporalidad, donde a un sujeto recién iniciado vamos a hacer una distribución regular de las cargas para que sea progresivo y se dé la supercompensación, pero si el sujeto ya es entrenado, podemos hacer una distribución concentrada. Y acá van a ver cómo aumentó la intensidad para hacer las sesiones un poquito más complejas y luego de ello soltarlo para que darle un tiempo de recuperación para que la supercompensación se dé por efecto acumulado. Y por otro lado tengo la simultaneidad, cómo yo voy a organizar de acuerdo a la especialidad. Si dentro de la misma sesión voy a ir de lo simple a lo complejo, o voy a agregar un trabajo de fuerza, potencia y luego de explosión, o si yo lo voy a adecuar una vez terminado cada uno de ellos de forma secuencial, como el entrenamiento pendular. Hacemos un análisis bastante exhaustivo
en poco tiempo de lo que es carga y las características más sobresalientes de la carga para la hora de prescribir. No es lo mismo dar actividad física a sujetos sanos que a sujetos con enfermedad no transmisible. Si bien tienen muchas generalidades, porque tienen los mismos umbrales, quizá haya alteraciones de estos umbrales por la propia enfermedad y tienen objetivos personales, hay dos contemplaciones que sí son diferentes. Los umbrales lo podemos llegar a ver de una forma más profunda, de que no van a ser iguales, pero a nivel general sí, porque tienen la misma capacidad de respuesta en cuanto a efectos rápidos, respuesta aguda o rápidas, como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, la sudorización, el enrojecimiento de la piel, la capacidad del habla. Pero ahora no voy a ser tan preciso con eso, simplemente voy a decir que tienen la misma capacidad funcional y tiene el mismo umbral fisiológico, será un poquito más grande, será un poquito más bajo, pero lo vamos a tener. Tenemos una individualización que sí sería una diferencia, porque hay que ver qué tipo de enfermedad no transmisible tiene ese sujeto y qué grado, bien, en qué nivel se encuentra de esa enfermedad. La especificidad son los objetivos personales y el monitoreo también es una diferencia significativa, porque acá vamos a tener un control continuo. Si yo voy a controlar a una persona para ver si la intensidad es la adecuada, voy a tener en cuenta lo que mencioné respecto a variables subjetivas, cuando el sujeto está realizando actividad, la agitación, la escala de Borg, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, el enrojecimiento de la piel, el sudor, malestares, cualquier síntoma se va a demostrar de esa forma. Entonces tenemos que controlarlo bastante, antes, durante y después. Ámbitos de incumbencia, esto ya lo mencioné en el módulo 1, tenemos la prevención primaria, que es antes de que aparezca la enfermedad, y la falta de promoción y práctica de actividad física, acá donde están fallando las políticas públicas a nivel nacional y a nivel local. Tenemos la prevención secundaria, cuando ya ha aparecido la enfermedad y estamos formando parte de un programa para el tratamiento y el restablecimiento de la salud. Y en este sentido nosotros vamos a aclarar lo siguiente: cuando hablamos de actividad física como polipíldora, no por ello, si el sujeto se somete a un entrenamiento, va a dejar de medicarse lo que haya prescrito el médico. Esa es su parte, eso es su campo. No va a reemplazar la actividad física con la medicación, ni con la atención médica. Por todo lo contrario, si el paciente no está controlado desde el punto de vista médico-terapéutico, no podrá seguir un programa sistemático de actividad física, y en muchos casos podría aumentar sus factores de riesgo. La medicación colabora, el fármaco colabora con la polipíldora de la actividad física. ¿Qué es este equipo interdisciplinario? Bueno, el equipo primario, donde está el médico especialista y estamos nosotros, somos los que es más rápido y más constante, es el contacto con el sujeto. Y por otro lado, el equipo secundario, donde se encuentra el fisioterapeuta, el nutricionista, el psicólogo, el pediatra, el trabajador social, el radiólogo, el enfermero, el sociólogo, el psicomotricista, etc. Eso no importa mencionarlo, pero es para que tengan idea la magnitud de nuestro trabajo en esta prescripción y de cómo somos los primeros interventores. Continuamos con el método de desarrollo de programas de actividad física para la salud. Acá en este sentido tenemos la etapa diagnóstica, donde vamos a ver, para que inicie la etapa diagnóstica, vamos a ver el certificado médico de aptitud física, bien. Tenemos la ficha de consentimiento personal, que ese es un instrumento legal que tiene el profesor de educación física, donde lo hace firmar al sujeto, y con eso tenemos un respaldo legal ante lo que pueda suceder el día de mañana. Tenemos un cuestionario específico, vamos a ver el PARQ más adelante, que es el más general, ahí existen muchos, pero voy a explicar el PARQ en la siguiente diapositiva. Tenemos un examen clínico donde se identifican los principales problemas de salud del paciente, y vamos a tener una noción de sus constantes vitales. Tenemos la ficha específica de seguimiento, que es la planificación propiamente dicha que nosotros vayamos a desarrollar como mesociclo o microciclo. Eso también es un instrumento legal para que el día de mañana sepa lo que se estuvo haciendo. Por lo general, las veces que me sucedió trabajar en estas características, yo lo hacía firmar la planificación, se les explicaba generalmente lo que iban a ver cada día de la semana, la firmaba y yo la guardaba. Es otra cosa que los puede respaldar, porque tenemos que prescribir y tiene que ser adecuado. Acá no es que si sobra mejor, acá tenemos que hacer que sea del umbral un poquito para abajo y tratar de rozarlo al umbral de su capacidad fisiológica muy ligeramente hasta que el sujeto nosotros veamos y él mejore con el entrenamiento. Continuamos con el electrocardiograma de base, que es para ver la actividad eléctrica del corazón en reposo,
Yo sugiero que aparte de esto del electrocardiograma agreguen la ergometría, ya que hay muchas cosas. Básicamente nosotros podemos ver alteraciones no visibles en reposo, pero sin esfuerzo, por eso lo sugiero. La espirometría, que es para la medición de los flujos y volúmenes respiratorios, es importante también, más que todo ahora en épocas post-COVID. Tenemos la determinación del nivel de patología, que eso lo va a determinar el médico especialista, donde se va a ver el tipo y el grado. Ahora contamos con lo siguiente, que es la evaluación del nivel de fines de aptitud física. Si nosotros hablamos de esta evaluación de fines, que es nuestra parte, es el testeo del sujeto. Vamos a aplicar un test, que es un instrumento de evaluación para medir la capacidad condicionales del sujeto. Vamos a medir la fuerza. Si quieren ir al enfoque tradicional, se mide la fuerza, se mide la resistencia, se mide la flexibilidad y la velocidad. Ustedes verán qué abanico de posibilidades existe, incluso manuales enteros, donde podemos aplicar un sinfín de test que existen de diferente intensidad, de diferente duración, de diferente complejidad, algunos más cortos que otros, pero le va a dar información del estado del sujeto. Incluso existen tablas de valoración acompañadas a estos test que ustedes apliquen, donde van a poder ver en qué zona se encontraría el sujeto cuando lo desarrollen. O pueden ser más contemporáneos o modernos, ya que existen test de corta duración que son aplicables a básicamente toda la población. He visto manuales mucho más modernos, donde los test de abdomen son de 30 segundos, la fuerza de brazos también, existen pruebas de equilibrio, o pruebas mucho más intensas como el test de burpees o el test de sprawl. Acá ustedes pueden tener un sinfín de herramientas para testear el sujeto, para diagnosticarlo, porque nosotros tenemos que saber desde qué punto partimos en sus capacidades de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, y a partir de ahí construir. Seguimos con la etapa de desarrollo. Acá tienen la etapa de desarrollo de la planificación propiamente dicha, ¿ok? Continuamos con el PARCU. El PARCU es un test general para poblaciones de 15 a 69 años. Básicamente son serie de preguntas. Si el sujeto responde que sí a una o más, debe ir al médico antes de realizar un programa de entrenamiento. Acá van a ver que está el PARCU y existen al lado derecho de su pantalla. Van a ver la cantidad de cuestionarios que existen actualmente, que ya son mucho más específicos, porque acá pueden discriminarse si yo quiero entrenar niños mayores, si quiero entrenar adultos mayores, si quiero entrenar a mujeres embarazadas, a ancianos. Básicamente bastante completo lo que yo puedo proponer. Criterios de evaluación. Como ya les mencioné, el test es un instrumento, a mí me permite medir y realizar un estudio funcional del sujeto. Son pruebas de campo, donde podemos medir la capacidad aeróbica, la flexibilidad. Son pruebas específicas e indirectas de campo. Raramente he visto que se pueda realizar en un laboratorio, pero nosotros siempre trabajamos con test doblemente indirectos o indirectos en el campo. Como les mencionaba, si yo voy a medir la fuerza, voy a medir el RM. Se puede utilizar el test de RM clásico o el E-Play. Si mido resistencia, puedo medir a través de algo más actual, por así decirlo, como el test de la milla Rockport, el Cureton, el Yo-Yo test en cualquiera de las tres variables, el test de los 1000 metros. Si yo voy a medir la flexibilidad, puedo medir a través del Sit and Reach. Si voy a medir flexibilidad cadera, ¿no? Si voy a medir la velocidad, puedo medir en test de 100 metros, de 20 metros, de 50 metros o de resistencia a la velocidad, como lo es el test de Matsuda. Eso lo propondrán ustedes. Vamos a ver lo siguiente, porque yo cuando vaya realizando estos criterios de evaluación, también voy a tener respuestas. No se olviden de eso. Las respuestas no se dan tan solo en el entrenamiento. Se van a dar en el diagnóstico cuando el sujeto lo estén alterando su homeostasis. Y van a ver los síntomas de esas respuestas. De acuerdo a la intensidad, la frecuencia y duración de esos test, yo voy a tener mayor frecuencia cardíaca o menor, mayor consumo de oxígeno o menor, mayor presión arterial, mayor temperatura corporal, mayor deshidratación. Hay que tener muy atento a los signos clínicos del sujeto y si está consumiendo medicamentos. La actividad física adaptada, bueno, básicamente están los conceptos que ya mencioné. Acá el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos recomienda de 3 a 5 veces por semana de entrenamiento. Bien, eso lo vamos a encontrar en muchos lugares. Nuestro trabajo de prescripción está en el centro. Bien, nosotros iniciamos con un diagnóstico, viene el programa y después vemos el impacto de ese programa. Yo sugiero que el diagnóstico y el desarrollo se den, obviamente el desarrollo de la planificación se va a dar por el esquema o la gráfica inicial del diagnóstico del sujeto, una vez que lo analicemos y que tengamos todos los papeles que mencioné que tienen que estar firmados y de un buen trabajo de organización por parte
de los papeles de la organización textual, y luego de ello la valoración del impacto del programa. Vamos a volver a testearlo, tienen que volver a testearlo al sujeto, lo harán de forma mensual, bimensual, pero tienen que testear al sujeto para ver si su entrenamiento está siendo eficaz, si está mejorando y si se está adecuando al entrenamiento y si está respondiendo. Si está respondiendo, van a ver que va a ser mucho más eficiente para trabajar, es decir, va a ser mayor cantidad de metros o kilómetros, menor tiempo en algunas pruebas de donde la constante es la distancia, mayor cantidad de kilogramos levantados, eso lo van a indicar ustedes, pero tienen que testearlo. Yo le voy a dar la fórmula para controlar eso. Recomendaciones actuales, básicamente que si yo trabajo del 60 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, recuerden que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, yo a través de regla de 3 simples puedo obtener el 60 al 90%, es para medir la intensidad. Y si mido eso, relación directa como siempre, frecuencia cardíaca y VO2, 50 al 85%. Duración entre 15 y 60 minutos de actividad física acumulada, aeróbica. Hay que trabajar grandes grupos musculares, en especial el núcleo, por lo tanto se dará mucho énfasis al core y al transverso. Bien. Trabajo de sobrecarga, lograr un aumento de la frecuencia cardíaca, el sudor o cualquier otro parámetro a utilizar, la agitación del habla, eso puede hacer que dificulte la actividad física. Las recomendaciones actuales tenemos de 30 minutos por día, si yo quiero hacer un poco de actividad física y no ser sedentario, de 60 minutos al día, si yo quiero prevenir el aumento del peso, por día estoy hablando, 90 minutos por día, si yo quiero disminuir el sobrepeso, y en niños de etapa escolar recomiendan 60 minutos diarios, y una carga horaria en las escuelas de 150, o sea, estamos hablando de dos márgenes. Una, que la carga horaria que creo que es nula, y por lo que he atravesado en la escuela no he visto que tenga esta cantidad de tiempo, sinceramente no he visto 2 horas y media de actividad física distribuida, pero bueno, espero que escuelas sí lo tengan, algunas escuelas lo tengan. 150 minutos semanales de actividad física por parte de la escuela y aparte de ello, 60 minutos de actividad física ya de objetivo personal fuera de la etapa escolar. Eso es importante tener en cuenta. Si tengo un hijo, voy a tratar de adecuarle todas las herramientas, porque a mí, gracias a Dios, Catamarca actualmente me promueve y me da un sinfín de actividades a nivel municipal, a nivel privado, a nivel público, que yo puedo inscribir a mi hijo para que tenga actividad física, independientemente del objetivo, del deporte, existe un abanico bastante grande de posibilidades. Continúo. Bueno, esto básicamente las adaptaciones deseadas con la carga, ya hablé abajo, las componentes de la carga, esto ya lo vimos, voy a ir un poquito más rápido. Intensidad moderada, o intensidad, ¿cómo la puedo controlar? Si yo voy a controlar de acuerdo a través del Colegio Americano de Medicina del Deporte y a la Asociación Americana de Cardiología, siguen utilizando la fórmula de Carbonell para estimar el VO2, 50-75%. El Colegio Americano de Medicina del Deporte y el Centro de Control de Enfermedades me recomiendan trabajar entre el 60 y el 80% de la frecuencia. Esto ya lo estamos hablando, pero miren bien la correlación. Si yo trabajo entre 50 y 75% del VO2, se correlaciona con el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima teórica y se correlaciona con 3 y 6 METs, estoy trabajando bastante bien. Recuerden que un MET es 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Con esta unidad es una unidad de trabajo. Con esta correlación yo puedo hacer un entrenamiento tranquilamente. Bueno, si yo doy actividad intermitente, ¿cómo se va a acumular el trabajo? De acuerdo a la pausa. Escala de Borg. Recuerden que está la escala de Borg tradicional, que va de 6 a 20, y está la modificada de 0 a 10. Pueden utilizar las dos, o el test de habla en una conversación. Pueden medir la intensidad de acuerdo a la agitación del sujeto. Básicamente nos están explicando lo que es la frecuencia, mínimo 3 veces a la semana, y la duración del ejercicio, lo que tiene que durar. Acá están los test o los métodos para medir la intensidad. Recuerden, la frecuencia cardíaca es un parámetro exacto y nosotros lo podemos medir a través de una fórmula como ya la mostré, y voy a mostrar ahora lo que es la fórmula de Carbonell para que la puedan aplicar. El test del habla, bien, la evaluación del esfuerzo percibido en la escala de Borg y el nivel de MET, que es el equivalente metabólico. Ahora bien, acá hay algo importante recalcar. La escala de Borg se encuentra mucho más allá de la actividad física como entrenamiento. Actualmente dentro del derecho laboral utilizan la escala de Borg para medir el esfuerzo de los sujetos, de las personas que se encuentran dentro de una fábrica.
dentro de un taller, dentro de una fábrica, dentro de algo que permite un esfuerzo de trasladar o mover cosas. Actualmente el derecho laboral en la parte sindical tiene mucho énfasis el abogado, el letrado, en la escala de Borg, para que ustedes tengan noción de lo que estamos hablando. La escala de Borg no es algo simplemente para nosotros, sino que se aplica en todo. Intensidad del ejercicio, de la frecuencia cardíaca en particular y del consumo de oxígeno, que esos son los dos principales indicadores. Hay más, que puede ser el MET, que yo lo puedo atribuir con eso, pero acá lo que vamos a ver es lo siguiente. La que se utiliza generalmente es la del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es del año 2000, donde es 220 menos la edad, pero no discriminamos el sexo del persona como lo hace Wiley en el 92, sí discrimina el sexo. Aún así, yo les recomiendo que vayan por el camino más simple, 220 menos la edad, y ya tengo el parámetro de la frecuencia cardíaca máxima. Puede haber oscilaciones de 5 latidos por minuto, pero nunca van a llegar a entrenamiento de esa característica, y si lo llegan, son en periodos muy cortos de tiempo. Gracias a Dios nosotros nos vamos a respaldar con el electrocardiograma y con la ergometría para poder prescribir esto. Acá tenemos la fórmula de Carbone. La fórmula de Carbone, para que ustedes se den cuenta, es un método indirecto para determinar la frecuencia cardíaca ideal para un intervalo de tiempo, intervalo de trabajo. Utiliza también, así como yo conozco el límite máximo, que es la frecuencia máxima teórica, 220 menos la edad, también tengo que conocer el límite inferior, el límite mínimo. En este sentido será la frecuencia cardíaca en reposo. Ahora, ¿cómo la voy a obtener a esta? La fórmula es la frecuencia con la que yo quiero trabajar, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Cualquier porcentaje de intensidad que yo quiera trabajar con ese sujeto, voy a tener en cuenta la frecuencia máxima teórica, que es 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Cómo se toma esta? Antes de iniciar el desarrollo del entrenamiento, a su sujeto, a su cliente, a su alumno, le van a decir, si tiene un pulsómetro, un cardiotacómetro, mucho mejor, pero se puede realizar de muchas formas. Cuando esa persona se levante todas las mañanas, se va a sentar en la cama y se va a tomar la frecuencia cardíaca, utilizando cualquiera de los artefactos que mencioné, o lo va a hacer de forma manual. Puede tomarse durante 6 segundos, de forma manual en la carótida, y va a multiplicar los 6 segundos por 10, o lo va a tomar durante 10 segundos y lo va a multiplicar por 6, o lo va a tomar durante 15 segundos y lo va a multiplicar por 4, cualquiera de las variables me sirve, y lo va a hacer durante 3 días seguidos. Y con eso vamos a tener, va a anotar, tal día 1 salió tanto, día 2 salió tanto, día 3 obtuve tanto de frecuencia cardíaca basal, y en base a eso vamos a sacar una media. Luego se multiplica por la intensidad del ejercicio, este número decimal, y se le suma la frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca en reposo, perdón. Un ejemplo de esto, un sujeto de 28 años que desea entrenar al 60% de esa frecuencia, y ya sabemos que en reposo es de 65 latidos por minuto. Y acá tenemos la fórmula. Frecuencia de objetivo, tenemos la frecuencia cardíaca máxima menos los 65, que era el reposo, lo multiplicamos por 0,6, está pasado en decimales el 60%, y le sumamos la frecuencia cardíaca de reposo de nuevo, y nos da 140 pulsaciones por minuto. Ya tenemos los latidos por minuto que va a realizar el sujeto cuando entrena al 60%. Otro predictor subjetivo para los entrenamientos, la escala de Borg, recuerden eso, para poder medir, es subjetiva, ya es a cómo se siente el sujeto, y acá podemos encontrar dos implicancias. La primera, la escala de Borg tradicional, que va de 6 a 20, donde encuentran la nomenclatura acá y la relación que tiene con la frecuencia cardíaca, porque acá se observan, si el sujeto nos dice 12, 13, estamos trabajando entre el 65 y el 75% de la frecuencia cardíaca. Si el sujeto nos dice 14, 17, estamos trabajando por encima del 77% al 95% de la frecuencia cardíaca máxima. Yo les sugiero que utilicen la modificada, que es de 0 a 10, porque es mucho más simple. Yo acá tengo que multiplicar por 10 nada más. Por ejemplo, si el sujeto nos dice que se siente, perdón, estoy hablando mal, utilicen la original, la tradicional, me estoy equivocando yo, utilicen la tradicional, porque la tradicional se puede multiplicar por 10 y ya tengo un parámetro de los latidos por minuto. Si el sujeto les dice 14, me siento 14, perfecto, se multiplica por 10 y yo ya sé que está trabajando a 140 latidos por minuto. ¿Qué me sirve esto? Esta relación de la percepción del esfuerzo y el lactato, porque este es un metabolito. Este metabolito, que ha sido bastardeado por muchos libros de fisiología y propuesto como desecho incluso metabólico,
no lo es así. Es un metabolito bastante importante. Incluso se recomienda que exista una concentración de este metabolito en valga la redundancia, en el metabolismo del sujeto cuando esté entrenando si tiene cáncer, ya que puede hacer frente para reducir el crecimiento tumoral. Eso lo pueden estudiar, lo pueden encontrar en el estudio de Fine del año 2022. Por otro lado, nosotros vamos a tener muy en cuenta que no es un metabolito cualquiera, porque nosotros podemos tener una idea de que a mayor cantidad de ejercicio es igual a mayor cantidad de ácido láctico. Ácido láctico no es lo mismo que lactato, bien, nosotros estamos por medir lactato. Si bien lo primero que aparece es el ácido láctico, porque tiene un ion de hidrógeno en su ramificación, luego de ello, a los segundos, menos de ello, a la milésima de segundo desaparece, se pierde ese ion de hidrógeno y se transforma en lactato. En los libros pueden encontrar las fórmulas que son diferentes, en el sentido de que hay una presencia de hidrógeno y el otro no, pero lo pierde y automáticamente a los milésimas de segundo ya se transforma en lactato. Nosotros somos productores de lactato. Lo que van a encontrar en el libro es eso. El ácido láctico aparece, pero en milésimas de segundo. Después se transforma en lactato. Y este metabolito aparece luego de un determinado nivel de consumo de oxígeno. Ya cuando el oxígeno no llega a ser suficiente para satisfacer al estresor, es decir, a la actividad física, empieza a utilizarse otro tipo de vía energética en la glucólisis y este metabolito aparece y se va acumulando, pero en cierta forma, porque yo puedo hacer una regeneración de este lactato a través del ciclo de Cori, se va al hígado y yo directamente lo uno al piruvato, que eso ya tiene como depósito, y se transforma a través de la glucogénesis también de nuevo, ¿en qué? En ATP, o en energía, o en glucosa. Lo voy a utilizar de nuevo, lo voy a reciclar. Entonces no es un desecho. Y acá lo que pueden ver es una regresión lineal de cómo tiene que ver la concentración de lactato, se mide en milimol, como lo pueden observar acá, y la calificación del esfuerzo percibido. Y tiene una relación directa, es lineal. A mayor esfuerzo percibido, mayor acumulación de ácido láctico. Acá ven la ecuación de la recta de regresión, básicamente le da un indicador de cómo se siente el sujeto y si la actividad física tiene esas características. ¿Cómo podemos utilizar este umbral láctico? Por un lado, en el eje de las Y tenemos la ventilación minuto, que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, es decir, la cantidad de respiraciones que yo hago por minuto y se va a multiplicar a la cantidad de volumen de oxígeno que ingresa en cada respiración. Eso se mide en litros por minutos. Acá van a ver que va aumentando, a medida que aumenta esa multiplicación, se va aumentando en litros por minuto, y yo voy a encontrar dos umbrales. En los libros clásicos les habla de un solo umbral. Bueno, la verdad que existen dos umbrales, el BT1 y el BT2. Básicamente van a ver que es lineal el aumento del VO2 en la línea azul. Bien, va aumentando el consumo de oxígeno, pero a costa de que, ya lo van a ver, de la ventilación minuto, que es la roja. Van a ver que todo está adecuado y va por consiguiente, porque la prioridad tiene una vía energética del que es el de tipo aeróbica, estoy hablando de prioridad, y una vez que se produce un aumento de la potencia de trabajo, el esfuerzo ha cambiado, la intensidad ha cambiado, y se produce una adecuación donde ya se combinan, acá hablamos de fase aeróbica, anaeróbica, ya se combinan otros sistemas energéticos, donde entre el 60 y el 70% del VO2, y por consiguiente tenemos el BT2, el siguiente umbral, que ya es al 80 y al 90% del VO2, donde ya el lactato ha aumentado exponencialmente, lineal, y también la ventilación minuto. Acá nosotros tenemos zonas de entrenamiento para poder adecuar dónde lo vamos a ubicar al sujeto. Recuerden que si hablamos de fase aeróbica, los entrenamientos pueden ser mucho más largos y tienen la característica de ser continuos. Ahora, si yo hablo de fase aeróbica, anaeróbica, los entrenamientos van a ser de mediana duración porque la intensidad ha aumentado. Y ahora si hablo de inestabilidad metabólica, que es la fase 3, donde ya se superó el 80% del VO2, hay una acumulación radical del lactato y de la respiración y del consumo de oxígeno de cada respiración, y acá encontramos el HIIT. Recuerden que el HIIT tiene las características de tener beneficios mucho más que la actividad física continua, y nos encontramos en escala de Borges elevada. Zonas de entrenamiento, en la bibliografía, en la mayor cantidad de bibliografía van a encontrar 5 zonas de entrenamiento. Obviamente van en acorde al ritmo cardíaco, ¿bien? Y va a tener sus beneficios
de acuerdo a lo que nosotros queramos modificar en nuestro sujeto, en nuestro alumno. Lo mismo que los METs, miren la progresión de los trabajos de METs de acuerdo a la característica del entrenamiento, del trabajo que le estemos dando. Obviamente va a ir aumentando de acuerdo a la complejidad del ejercicio. Bueno, acá es importante tener en cuenta la edad del sujeto, porque no es lo mismo medir la intensidad del MET en un sujeto de 35 años o menos que en un sujeto de 65 años o más, a tal punto de que ustedes van a ver que una actividad leve medida en METs, que está graduada como leve en adolescentes y adultos de 35 años, que me da 2.4 y 4.7 METs, va a ser una actividad moderada en ancianos de 65 años a 79, y ni nada que hablar, ya va a ser intensa, incluso desaparece, como lo pueden ver, si tienen sujetos de 80 años entrenando o más. Entonces ahí van a tener una correlación de lo que es los METs de acuerdo a la edad del sujeto y cómo puede verse implicado lo que es leve para algunos y lo que es intenso para otros. Volumen de trabajo. Por ejemplo, el volumen de trabajo engloba la cantidad total de actividad física realizada y engloba la duración, es el tiempo, distancia recorrida y el número de repeticiones. Acá se mide el volumen a través del gasto calórico, que es la kilocaloría, es la unidad de medida. Nosotros tenemos la fórmula del MET. Acá van a ver que es la cantidad de METs que estemos trabajando por 3,5 por kilogramo del peso del sujeto, dividido en 200, que es la constante. Y eso nos da la cantidad de kilocalorías por minuto. Por ejemplo, si tenemos un sujeto en el cual tiene sobrepeso, tiene diabetes, está medicado, diabetes tipo 2, está medicado, y nos está recomendando la nutricionista dentro del equipo interdisciplinario de que tiene que hacer un gasto calórico de 1000 kilocalorías semanales, nosotros, a través de esta fórmula, vamos a poder realizar la cantidad de entrenamiento, 6 METs. ¿Qué sería 6 METs? Vamos a ver qué es 6 METs. 6 METs es andar, o sea, caminar 7 kilómetros por hora, en bicicleta estática mantener 150 minutos, en ciclismo será 18 kilómetros por hora, gimnasia intensa, remo, 6 kilómetros por hora, tenis individual. Ya tenemos los deportes, hay una tabla más compleja, este es un resumen, existe una tabla mucho más compleja donde nosotros podemos encontrar las implicancias de cada uno de los METs en actividades que podamos dar. Pero ya sabemos los tipos de actividades que podemos planificarle al sujeto, que son varias, nos adecuaremos a esas actividades, multiplicamos por el peso del sujeto, ya sabemos que quiere gastar 1000 kilocalorías por semana. Sabemos que pesa 70 kilos y la nutricionista nos explica que necesita oxidar 1000 kilocalorías por semana. De acuerdo a esto, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a multiplicar 6 METs por 3,5 por los 70 kilos y lo vamos a dividir en 200. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar que el sujeto por cada minuto oxida o metaboliza 7 kilocalorías, 35. Por minuto es esto, Ahora bien, eso es por minuto. Yo necesito trabajar 1000 y distribuirlos en 3 veces por semana. Voy a tomar esas 1000 kilocalorías, las voy a dividir en 7,35 por minuto y me va a dar que el sujeto necesita a nivel semanal entrenar 136 minutos. Ahora bien, si yo voy a distribuir la planificación de mi entrenamiento en 3 estímulos, tendrá que ir conmigo a entrenar esos ejercicios 45 minutos por día. Ya acá tengo las posibilidades de planificar el volumen de trabajo de acuerdo a las kilocalorías. Características de los ejercicios de predominio aeróbico, tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, esto no lo voy a leer, que lo pueden leer ustedes. Tengo las características del predominio anaeróbico, sus ventajas y sus desventajas. Esto sí es importante, porque nosotros podemos manejar la carga en fuerza, así como existen zonas de entrenamiento en la resistencia cardiovascular, también existen zonas de entrenamiento de la fuerza, donde qué tipo de fuerza es la prioridad que yo le voy a dar. En este sentido, existen dos tipos de test masivos que tienen grandes resultados. El test más tradicional era ubicar un sujeto en el gimnasio de musculación, ir al press de banca plano, ubicarlo para que haga el ejercicio como entrada en calor con la barra sola, por dar un ejemplo, para corregir errores, ver cómo realiza, si se siente cómodo o no. Luego de ello se añadían 10 kilos de cada lado y el sujeto tenía que realizar, por dar un ejemplo, 12 repeticiones. Hacíamos la pausa de 1 o 2 minutos, volvíamos a cargar la barra de cada lado,
le agregábamos 10 kilos más de cada lado, volvía a realizar el ejercicio. Ahora, obviamente, al haber aumentado la carga, va a ser capaz de levantar cada vez menos repeticiones. Hacía 8, perfecto, pausa de nuevo. Volvíamos a agregar carga, 10 kilos de cada lado, y el sujeto hacía 4, perfecto, pausa de nuevo. Volvíamos a agregar peso, agregábamos 5 kilos de cada lado y el sujeto hacía una repetición, y cuando iba a hacer la segunda repetición, y era improbable que la realice, ya no podía, y lo asistimos por favor, ya encontramos la repetición máxima, que es la capacidad del sujeto de realizar una repetición. Ahora bien, ese es el enfoque tradicional, es llevarlo al máximo al sujeto a través de una progresión, pero lo malo de esto es que nosotros estamos acumulando fatiga, porque el desarrollo del test es demasiado largo y lo vamos fatigando, por lo tanto esa fatiga acumulada va a perjudicar el desarrollo del test. Mi sugerencia, que es para llegar al mismo resultado, utilicen test submáximos. Por ejemplo, uno de ellos va a ser la fórmula de Epley del año 95, donde nosotros a través de la fórmula vamos a atribuir que obteniendo el peso que levantó el sujeto y la cantidad de repeticiones, ya podemos predecir el RM, su probabilidad de hacerlo. Por ejemplo, en este ejemplo que ustedes pueden ver abajo, el sujeto levantó 45 kilos y pudo hacer 10 repeticiones. Cuando llegó a querer intentar hacer la 11ª repetición, ya no pudo, listo, se cortó, y tengo la fórmula. Al tener la cantidad de repeticiones que fue capaz de hacer y el peso levantado del momento, yo hago la fórmula y mi predictor me explica de que un RM para ese sujeto hubieran sido 60 kilos y listo, ahí se terminó todo. Mucho más corto, mucho más simple, mucho más eficiente, y puedo hacerlo en varios ejercicios en la misma sesión de diagnóstico, porque el otro es mucho más complejo, lo voy a ir saturando el sujeto. Imaginen tomar RM en 5 o 6 ejercicios, es tremendamente estresante para el cuerpo pasar por esa metodología cuando yo puedo hacer algo mucho más corto y conciso. Y de acuerdo a este RM, que es el 100%, yo a través de la regla de 3 simple voy a poder adecuar zonas de entrenamiento de fuerza. Si yo te voy a trabajar en niveles muy bajos, del 50% para abajo, trabajo resistencia muscular. Obviamente voy a ser capaz de hacer mucho más repeticiones. Si el sujeto se encuentra entre el 50 y el 80%, varía de acuerdo a los libros esto, voy a trabajar hipertrofia, que es el aumento, algo importante que nosotros podemos tener en cuenta, que es el aumento del corte transversal de la fibra muscular, este diámetro que va a aumentar. Recuerden que va a evitar la atrofia muscular, la sarcopenia y el tono muscular bajo, algo que vimos en el módulo número 1. Muchos entrenamientos se aplican a este objetivo. Ahora, por todo lo contrario, si yo quiero trabajar a nivel hormonal, porque mi sujeto es diabético, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a diabetes, pero si mi sujeto es diabético, ¿puedo proponer trabajo de hipertrofia? Por supuesto que sí. Recuerden que el músculo va a trabajar como un órgano endocrino, pero voy a poder trabajar también sobre órganos sexuales, como en este caso la testosterona o la progesterona, órganos que me van a beneficiar en el periodo de ventana a la noche, después de que entrene, y por lo tanto van a hacer cambios radicales a nivel de una de estas adaptaciones. Se dan cuando yo entreno a fuerza máxima, obviamente muy pocas repeticiones. Acá lo mismo que estaba explicando, cómo yo voy a adecuar el RM y cómo voy a proponer las pausas, las repeticiones, las series, para fuerza, para resistencia. Bueno, ¿cómo puedo medir la actividad física? Existen instrumentos que son directos, hoy en día podemos encontrar muchos, como los cardiotacómetros, los podómetros, acelerómetros, GPS, pulseras deportivas y sensores de movimiento. Algunos más invasivos que otros. Yo recomiendo siempre pulsómetro y cardiotacómetro, no tan así el GPS de algunas aplicaciones de los teléfonos, porque eso le pueden dar una noción general de la distancia, por ejemplo, pero al no tener un contacto directo con la frecuencia cardíaca, ni con otras variables, ni con las fórmulas que se puedan aplicar dentro de la configuración de esa aplicación, las kilocalorías van a tener una virtud de ser muy subjetivas. Beneficios a través de la programación de entrenamiento, que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Bien, esto sí lo que quería ir. Este anexo van a encontrar lo siguiente. En el anexo van a encontrar cómo controlar el rendimiento de su alumno. Por ejemplo, voy a necesitar los dos test, el de diagnóstico y el siguiente que va a ser de control. Y voy a tener la fórmula. En este sentido, supongamos que mi alumno en el diagnóstico realizó el test de Cooper y realizó 2.200 metros en los 12 minutos. Perfecto. Se hizo la planificación. A la cuarta semana le volví a tomar el test de Cooper para controlar. Siempre vamos a volúmenes absolutos, por favor. Le volví a tomar el test de Cooper y fue capaz de realizar 2.400 metros.
Ahora bien, yo teniendo el test número 1 que fue el de diagnóstico y el test número 2 que fue de control, voy a aplicar esta fórmula que se encuentra acá, donde se resta el test 2 al test 1, se multiplica por 100 y se divide por el test 1, y voy a tener el porcentaje del rendimiento que ha aumentado. Este sujeto en un mes ha mejorado un 10% su rendimiento en esa evaluación. Esto es aplicable a todo. Mi sugerencia, ya acá donde yo mencioné anteriormente en este video, que si yo voy a controlar esto en resistencia, por ejemplo voy a distancias totales absolutas, también lo hagan así en pruebas de fuerza, vayan a sus totales absolutas. Si yo le estoy diciendo que el sujeto realizó 6 repeticiones con 10 kilos, por dar un ejemplo, van a multiplicar eso, las repeticiones por el peso, y le va a salir el volumen absoluto de kilogramos levantados, le va a salir 60, 6 por 10, 60. Ese va a ser el test número 1. Ahora, si el sujeto realizó 8 repeticiones, después hizo más repeticiones con esos 10 kilos, el test número 2 le dará 80. Y con eso pueden hacer la fórmula mucho más simple para los trabajos prácticos que puse en este módulo. Ahora bien, la caminata. ¿Por qué la caminata es un aspecto general y cómo yo la puedo condimentar? No está mal hacer caminata, tiene beneficios psicológicos, emocionales, recreativos muy importantes. Sin embargo, yo puedo proponer planificaciones de entrenamiento mucho más complejas, mucho más avanzadas y específicas. Pero ahora supongamos que sí tiene que hacer caminata el sujeto de vez en cuando y cuando las condiciones lo permitan en la planificación, porque queremos que produzca una supercompensación y se quita toda la carga, no se la concentra, se la disipa. Y queremos que el sujeto camine. Bueno, el sujeto camina los 100 metros en un minuto, o sea que la caminata es 6 km por hora. Con esto podemos usar la aplicación. Si el sujeto camina 6 km por hora y pesa 80 kilos, nosotros podemos partir de esta fórmula para obtener, primer medida, los mililitros de oxígeno que va a consumir por la caminata y por su consumo basal. Esto básicamente es una fórmula bastante simple, donde se sumó los 10 mililitros por kilogramo por minuto, se le agregó los 3 del estado basal, tenemos 13. Ahora a esta variable, se la va a multiplicar por el peso, porque todavía no está faltando, está en unidad relativa, hay que pasarla a absoluta. 80 kilogramos por 13 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno nos da 1 litro y un poquito más por minuto. Ese va a ser el consumo, un poquito más de 1 litro por minuto. Ya sabemos que 1 litro de oxígeno es igual a 5 kilocalorías. De esta forma, nosotros sabemos que por cada minuto nuestro sujeto oxida 5,1 kilocalorías. ¿Por qué 0,1? 5 ya por el litro, pero 0,1 por esos 40 mililitros que están ahí. Se debe multiplicar la duración de la caminata. Si ya sabemos lo que puede oxidar por 1 minuto de trabajo, por el peso que tiene, nosotros vamos a multiplicar por la cantidad de minutos. Si el sujeto va a caminar a 6 km por hora durante 1 hora, o sea va a ser 6 kilómetros, pero va a oxidar 312 kilocalorías. Ahora, si lo hace durante 2 horas, 624 kilocalorías. Esa va a ser la propuesta. En este anexo nosotros vamos a encontrar algo que es la prevención primaria, recordando que mientras mejores sean los entrenamientos en etapa escolar, o la cantidad de actividad física en volumen o duración en la etapa escolar o en la infancia y en la adolescencia, va a ser mayor. Recuerden por favor siempre la frase de que un niño obeso va a terminar siendo un adulto obeso. Bueno, nosotros podemos hacer todo lo contrario. Un niño entrenado, un niño que sea atleta, un niño que tenga condiciones y hábitos saludables, lo va a mantener durante toda su vida, y eso es lo importante, por un lado. Lo segundo, estamos tratando con sujetos que tienen una enfermedad, eso no hay que olvidarse, no son máquinas a las cuales vamos a aplicar siempre de forma dura y rígida entrenamientos. Lo ideal es siempre tener una conversación, un diálogo antes de la actividad, después de la actividad, para disipar ese estrés que se genera. Incluso van a tener relación mucho más directa y va a ser mucho más sincero con sus escalas de esfuerzo percibido el sujeto cuando realiza actividad, y incluso le va a contar lo que ha hecho el fin de semana, que también puede ser algo subjetivo que va a tener en cuenta para el entrenamiento del lunes, pero básicamente algo que es una variable muy importante en este tipo de sujetos que tienen enfermedad no transmisible, que son sujetos enfermos a los cuales les puede conllevar, incluso a los sanos, la depresión. Es una patología ya del campo de la psicología, pero se encuentra arraigada no tan solo en sujetos enfermos, sino también en sujetos sanos. Y esta depresión por índole personal, laboral, económico, social, sabrá uno por qué, es algo que se va a potenciar obviamente si el sujeto está enfermo. Y lo que nosotros estamos tratando de crear a través de la actividad física como
salud ya propiamente dicha, es traer un beneficio psicológico y emocional por sobre la actividad física que nosotros vayamos a prescribir. Acá hablamos, bueno, lo que remarco algo lo antes mencionado, que una mejor condición física se asocia a una mejor calidad de vida. Básicamente hablamos de la calidad de vida de acuerdo a la mayor concentración de condición física. Recuerden que a mayor MED también tengo más años de supervivencia. Y ahora acá, esto de lo del desentrenamiento que les explicaba. Si yo tengo un alumno que me falta mucho, tengo unas vacaciones porque ha llegado enero, febrero y nos fuimos de vacaciones o mi cliente se fue de vacaciones, hay que tener en cuenta cuál es el porcentaje de esa pérdida de fuerza, mucho más si el sujeto es un adulto mayor, ya que se promueve la sarcopenia, que es la pérdida de masa y fuerza muscular. Entonces vamos a tener idea de lo que ha perdido de acuerdo a la cantidad de semanas y por dónde vamos a iniciar si retomamos el programa de entrenamiento. Básicamente esto lo pueden ver en cualquier lado. Con esto ha concluido el módulo número 2. Los atiendo en el grupo, en la plataforma, a disposición como siempre.